Y lectura a los propósitos de la Iglesia Bautista Reformada Luz de Vida. Vamos, les recuerdo colocar los celulares en silencio. Los invito a que me acompañen en oración. Padre eterno y maravilloso, Rey del universo, te damos gracias, oh Dios, por tus múltiples misericordias, porque tú eres fiel, Señor. Oh Dios, porque tu misericordia cada mañana son nuevas. Gracias, Señor, porque nos permites ver tu luz, así como tú eres luz, oh Dios. Permites abrir nuestros ojos, Padre, y poder llegar aquí a tu casa, casa de oración, a venir a tributarte cántico, alabanza, a escuchar tu palabra, Señor, y ser edificados juntamente con nuestros hermanos, Señor. Padre, gracias por tu compañía, gracias, Espíritu de Dios, porque sin tu obra en nuestros corazones, todo esto es vano, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Señor, y aún en medio de las adversidades y dificultades que afrontamos el día de hoy, oh Dios, nos podamos gozar juntos como hermanos, porque lo importante es a quien adoramos, y es tu nombre, oh Rey. Sea tu Santo Espíritu con cada uno de nosotros, Señor, gozándonos en este tu día, día del Señor. Damos gloria a tu nombre, el único que merece ser alabado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Los invito a abrir su Biblia vamos a estar leyendo el Salmo capítulo 3. Salmos capítulo 3. Vamos a estar leyendo todo el Salmo. Del 1 al 8. Salmos capítulo 3. Salmo de David. Cuando huía delante de Absalón, su hijo. Versículo 1. Oh Jehová, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Muchos, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Eso es lo que están diciendo los adversarios. No hay para él salvación en Dios. Mas tú, pero tú, Jehová, ¿qué haces? Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté tranquilamente, puedo añadir, porque Jehová me sustentaba, dice el salmista. Yo me acosté y dormí, aunque tenía miles de adversarios, podía dormir y me despertaba porque Jehová me sustentaba. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Y recordando lo que dice el versículo 2, que muchos adversarios decían que para él no hay salvación, finaliza el versículo 8 diciendo, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Aunque la gente diga que no hay salvación, si es salmista en mí, realmente la salvación te pertenece a ti y tú eres que eres mi escudo, tú me proteges, tú permites que me acueste, que me levante. El Señor ha permitido que hoy estemos aquí para adorarle, bendecirle. Así que le pido que se coloquen sobre sus pies. Vamos a cantarle al Señor con gozo que la salvación es del Señor. Gloria a Dios. En sus himnarios, himno 280.
bellas palabras de vida. Dice Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese es el himno que estaremos cantando, himno 280, bellas palabras de vida. Déjame, yo tengo aquí una pista. Eso nos guiamos. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a nos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Rato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Continuamos con el himno 352. Ya pertenezco a Cristo. 352. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, vida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de versas mí.
ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Finalizamos con el himno 130. 1:30. Ángeles cantando están. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. En lo alto gloria, gloria. En lo alto gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria. En lo alto gloria, gloria. En lo alto gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria. En lo alto gloria, gloria. En lo alto gloria a Dios. Con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales. Lucas 2:3. Pueden sentarse, mi hermano. Pasamos a la escuela y damos a nuestro hermano Oscar.
Hablar. Buenos días, mis hermanos. La paz del Señor sean con todos ustedes. Para las personas también que nos están viendo por las redes, saludos cordial. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que concierne al tema de las disciplinas espirituales. En este caso vamos a hablar el tema de la oración. Antes de empezar, pues me gustaría que todos me acompañen en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros al Señor para brindar mayor reverencia. Señor, en esta mañana me presento delante de ti, Señor, excelentísimo Jesús, mi Rey y Salvador. Señor, toda la gloria, toda la honra y alabanza sea dirigida hacia ti, Señor. No hay nadie como tú, ni quien se compare contigo, Señor, con tu majestad, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. Oh Dios, hoy en esta mañana, Padre Santo, de manera solemne, me dirijo hacia ti, a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tengan misericordia de mí, de todos nosotros, Señor, de las personas que están viendo, van a ver este mensaje a través de las redes, Señor. Eh, que tengan, Señor, la guianza del Espíritu Santo, que la obra de tu Espíritu, Señor, nos enseñe, que tu palabra, Señor, sea creciendo en medio de nosotros, Señor. Seamos conforme, creciendo y desarrollándonos conforme a la imagen de aquel que nos salvó, hablando de Cristo Jesús, nuestro Redentor, Señor. Haznos siervos útiles, Señor, para que la obra de tu gloria sea, Señor, creciendo. Ayúdanos, Padre Santo, para la necesaria edificación de esta iglesia local. Sea, Señor, una columna y baluarte de la verdad. Te pido, mi Dios, que me guarde de decir algo diferente, Señor, a tu palabra. Y te pido que guarde a mis hermanos que también están aquí presentes y las personas que están en sus casas, Señor. Que la guarde, Señor, los guarde y que para que tu nombre, Señor, sea hoy exaltado como debe ser. Gracias te damos por medio de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, mis hermanos, como bien habíamos dicho, hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el tema de la oración como disciplina espiritual. Antes de iniciar, quiero dar una introducción o una definición de lo que vamos a tratar para que tengamos un panorama de lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Con respecto a las disciplinas espirituales, como bien hemos venido estudiando todos estos domingos, son actividades que se practican diariamente. ¿Con qué objetivo? ¿O cuál es el objetivo? De que todos hagamos que todos podamos crecer, nutrirnos, fortalecernos, a cultivar una relación íntima con el Dios viviente. Su finalidad debe ser indispensable para nosotros y nos haga ser lo más semejante a nuestro Señor Jesucristo como el estándar a seguir. Dicho lo anterior, nos vamos a plantear o nos planteamos dos preguntas, las cuales vamos a desarrollar en esta mañana. Primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la oración como disciplina espiritual? Vamos a ver cuál es el propósito de este estudio. Y la segunda pregunta es, la importancia del Espíritu Santo en la oración del creyente, porque el Espíritu Santo juega un papel muy importante, todos lo sabemos, pero es bueno de que sea dado en claridad. ¿Cuál es el propósito de la oración como disciplina espiritual? El primer punto es mejorar nuestra comunión con el Padre Celestial. La buena comunicación fortalece las amistades. Nosotros, todos nosotros, para mantener unos lazos estrechos con una amistad, debemos mantener una comunicación estable, ¿cierto? ¿Cómo podemos conocer a un amigo si no tenemos una comunicación con él? Definitivamente tenemos que tener lazos que nos ayuden
a tener una comunión con un amigo. En este caso, en este estudio estamos hablando de Dios. Dios nos ofrece el medio para hablar con Él, para que podamos permanecer en su voluntad y no en nuestra voluntad propia. Colosenses es un versículo que nos va a ayudar a esclarecer lo que venimos hablando. Colosenses 4:2. Me gustaría que me acompañaran en este pasaje bíblico. Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Repito, perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias. Nos manda el Señor a seguir perseverando en la oración, en la comunicación, en el estudio de la palabra, en la meditación, y por lo cual terminamos en la oración. Quien no lee la palabra, quien no medita en la palabra, ¿cómo va a poder perseverar en la oración? Quien no se hace estos hábitos de estas disciplinas, ¿cómo vamos a poder perseverar en la oración? ¿Cierto? Todo comienza con un orden. Cualquiera de estos órdenes que sea roto o que se huele este paso, definitivamente en el medio de oración o en el tiempo de oración no va a poder hacerlo de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no leemos palabra, ¿cómo el Espíritu Santo va a poder traer a memoria esas palabras que nos enseñan por medio de la voluntad del Señor a dirigirnos con respeto y reverencia hacia Él, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, Dios nos llama a estar en comunión con Él, a comunicarnos con Él, pero esto se logra a través del ejercicio de la disciplina. Si no me escuchan atrás, por favor me avisan y alzar un poquito más la voz. Dios nos llama a ser constantes, persistentes, y no hay otra manera de hacerlo sino por este medio, solo y únicamente a través de la oración. Tú y yo podemos expresar alegrías, podemos expresar preocupaciones, deseos, frustraciones y peticiones a través de la oración. Tenemos total libertad, tanto que a través de ella nos vaciamos ante el Padre Celestial. Recurrimos a Él para que Él nos sacie de esas necesidades que tenemos. Todo esto lo sabemos porque la misma Escritura nos autoriza, nos da la libertad de recurrir a ellas. Veamos un momento en Mateo 7. Mateo 7:7. Miremos cuál es la libertad que el Señor nos da, que nosotros podamos disfrutar. Mateo 7:7 dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos manda que le pidamos, nos da la libertad. ¿Para qué? Para que toda aquella persona que pida hay algo que Dios quiere darnos a continuación. Pero todo esto lo tenemos que hacer bajo la voluntad de Dios. No podemos pedir al Señor conforme a nuestra voluntad, sino primero teniendo en cuenta cuáles son los propósitos de Dios en medio de la oración para que Él nos pueda dar. No podemos pedir egoístamente. Cualquiera que pida egoístamente se va a quedar esperando, porque Dios sabe lo mejor que tiene para nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, Él nos dará. Buscad y hallaréis. ¿Qué buscamos nosotros? Tenemos que tener muy en cuenta lo que vamos a buscar en oración, lo que vamos a pedir al Señor para poder hallar lo que pedimos. Llamad y se os abrirá. La Biblia nos habla de hombres que mantenían una gran dependencia hacia la oración y que como tú y como yo también compartían necesidades, ¿verdad? Tenían problemas. Pero para ilustrar mejor, tomemos el mejor de los ejemplos. ¿Quién más que nuestro Señor Cristo Jesús, verdad? Vamos a tomar primeramente a Cristo Jesús como el mejor de los ejemplos. Vayamos un momento a Marcos capítulo 1, versículo 35, con el mayor referente en el tema de la oración. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A pesar que Jesús es Dios, él como hombre necesitaba estar en comunión con el Padre. Si Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo, tuvo comunión para buscar en oración una comunión estable con el Padre, ¿cuánto más nosotros como pecadores, como personas imperfectas, verdad? Entonces, sigamos colocando más ejemplos. Otro ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a un escenario donde nuestro Señor Jesucristo estaba alimentando a más de 5,000 personas en un día soleado, en un día caótico, donde había calor. Para nada fue fácil, ¿verdad? Fue un día agotador, extenuante, más cuando el cuerpo como ser humano no daba más. Nuestro amado nos da otra lección que nos enseña que la comunión con el Padre a cualquier hora, es absolutamente necesaria sin importar la fatiga, el sueño, los problemas, las dificultades que se presenten. Cuando toda situación difícil acude a nuestras vidas, es necesario aún más que debemos vaciarnos o buscar al Padre en la oración. Vayamos a Marcos 6:46, que nos da un ejemplo claro de lo que venimos diciendo. Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Quién se fue a orar? Nuestro Señor Jesucristo. Él buscaba orar a solas, no desperdiciaba su tiempo, pasaba toda la noche orando, valga la redundancia, orando a solas. Lucas 6:17 continúa con este versículo, lo refuerza. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién de nosotros hacemos o practicamos, tenemos este hábito de orar toda la noche o sacar un tiempo prudente en oración con el Padre Celestial? ¿Lo estamos haciendo? Es una pregunta para reflexionar. Por supuesto que también hay ejemplos de hombres que en sus oraciones no solo tenían esta disciplina como hábito, sino que entendieron que a través de ella encontraban lo que buscaban porque sabían que Dios es fiel y Dios les escuchaba. Un ejemplo claro, estaba hablando nuestro hermano Jorge con el salmista. Salmo 5:1 lo dice. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Un claro ejemplo de cómo el salmista buscaba en oración, en intimidad, cuando se presentaban diferentes dificultades. Otro de los grandes beneficios que sin duda alguna esta disciplina nos ofrece es el siguiente, que nos sirve para fortalecernos delante y durante la tentación. El siguiente ejemplo aplica para todos nosotros que día a día estamos expuestos a la tentación y, por ejemplo, quiero poner a nuestro Señor Jesucristo porque es lo mejor que podemos hacer. Vayamos un momento a Mateo 6:9-13. Todos conocemos este modelo de oración, Mateo 6:9-13. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí, mi hermano. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué hasta aquí? Decidí hasta el versículo 4, porque este modelo de oración todos los conocemos.
Este modelo de oración no fue dado para hacerlo de manera mecánica o de manera ritual, como muchas personas tienden a hacerlo. Este modelo de oración no podemos hacerlo repitiendo palabras mecánicamente, ya sea en privado o en público. Este modelo de oración fue dado por Cristo a quienes, a los creyentes, ¿para qué? Para hacerlo de forma apropiada, entendiendo que ahí encontramos 6 peticiones. Las 3 primeros van a tratar con las prioridades más importantes, valga la redundancia, con las prioridades de Dios, y las otras 3 con nuestras prioridades. ¿Cuál es la razón? Nuestro Señor Jesús nos enseña que antes de orar al Padre, debemos orar para que Dios sea glorificado y su reino se establezca. Lo demás oramos por nosotros, pero primero en adoración a Dios. Un ejemplo de un modelo de oración del cual todos deberíamos aprender a hacer. Vayamos un momento en Lucas 22, capítulo 22, versículo 39 y 40. Lucas 22, versículos 39 y 40. Leo por ustedes, dice así: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y a sus discípulos también, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Por consiguiente, mis hermanos, cuando estamos en oración y el Espíritu Santo ahí, iluminándonos para orar mejor, no solo vamos a meditar en lo que hablamos, sino que tendremos deleite en ellos. No tendremos una conversación monótona con el Señor, porque hemos aprendido a ver el sentido especial de esta. Te aseguro, mi hermano, que estás aquí escuchando, que no vas a salir igual que como tú entraste antes de orar, antes de meditar. Siempre habrá muchísimas razones bíblicas que te apoyarán en ese proceso de crecimiento espiritual, y no solo para mejorar tu relación con el Señor, sino también para afrontar situaciones difíciles en la toma de decisiones o apelar por una ayuda divina. Mis hermanos, llegado a este punto, podemos sin duda alguna pasar al siguiente asunto que concierne en cuanto a los propósitos de la oración como disciplina, y es la siguiente: que esta disciplina indiscutiblemente nos acerca más al Señor. Tenemos comunión con el Señor, pero también nos acerca aún más con el Señor, nos da una confianza increíble. Considerando que nuestro pecado definitivamente no nos ayuda para nada a la hora de leer, de meditar las Escrituras, y sobre todo en el momento de orar, porque siempre va a haber oposición entre la carne y el espíritu. Quiero mostrarle el siguiente pasaje que nos invita no solo a resistir, sino también a ver la necesidad que hay implícitamente ahí para recordarnos lo frágil que nosotros somos como seres humanos. Gálatas 5, 16, 17. Repito, Gálatas 5, 16, 17 dice de esta manera: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. En este caso, para que ustedes nos oren, usted y yo no oremos, para que haya pereza. Esta oposición siempre la vamos a encontrar, no es excusa. Esto no nos exime que no seamos responsables de ejercitarnos en la práctica de la oración y la meditación de las Escrituras. No hay ninguna excusa para decir que la carne es débil, como muchos dicen por ahí. Si es así, entonces razón de sobra tenemos para renovar muchísimo más nuestras mentes a través de la palabra, a través de la oración constante, y aferrarnos mucho más al Señor, ¿verdad? Ya sea en meditando en el privado o meditando en público, en comunión con hermanos.
Mis hermanos, estas disciplinas espirituales son unas herramientas valiosas que nos permiten tener ventaja en todo tipo de situaciones. Efesios, por ejemplo, es un libro que nos sirve para entender cómo se combinan estas disciplinas que son la fortaleza para el creyente. Efesios 6:10 es un versículo que hemos escuchado muchas veces, pero cuando entendemos todo lo que se nos dice aquí, podemos decir que ahí encontramos un mensaje para meditar y luego en oración agradecer al Señor por todas las cosas buenas que nos ha ofrecido. Efesios 6:10 dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes y contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dentro de los puntos que venimos hablando, el hábito de practicar esta disciplina nos ayuda a moldear nuestro carácter y tener un carácter mucho más como el de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que nosotros no somos perfectos, somos pecadores, todos pecamos y ninguno refleja completamente el Espíritu de Cristo, ni lo logrará. Mientras estemos en esta carne no lo podemos lograr. No es posible cultivar un carácter afín a Dios acatando una serie de reglas por mero sentido del deber, o con la idea de que si lo hacemos todo lo correcto, estilo robot, estilo mecanizado, llegaremos a vivir una vida en consonancia con nuestro Señor Jesucristo, lo que nos han venido enseñando en las iglesias legalistas. Entre más hagamos, vamos a ser perfectos, pero terminamos confiando en nuestras propias obras y vamos a fallar. Por eso debe haber un esfuerzo de nuestra parte, una responsabilidad de nuestra parte para poder ser buenos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y esos esfuerzos obviamente necesariamente deben ser guiados por el Espíritu Santo para producir frutos. Gálatas 5, 22, 24 nos da un gran ejemplo. Gálatas 5, 22, 24 dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando nosotros crucificamos nuestras pasiones, nuestros deseos, esa vieja naturaleza tiene que ir menguando. Por lo tanto, esos frutos van a ser evidentes para nosotros, para que nuestro carácter sea moldeado por Cristo Jesús. ¿A través de qué? De la práctica de estas disciplinas espirituales. La semejanza a Cristo nos exige que hay que despojarse y revestirse de rasgos de carácter propio, un carácter que vaya en contra de la voluntad de Dios. La tarea que tenemos por delante es despojarnos del pecado y revestirnos de los atributos divinos, a fin de permitir que el Espíritu de Dios nos impulse a una mejor semejanza a Cristo para vivir en santidad, tal cual como este versículo de Efesios 4:22 nos dice.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por último, y no menos importante, es, mis hermanos, que la oración como hábito trae grandes beneficios para aquellos que la ejercen, para aquellos que la practican. De todo lo que hemos hablado, vemos que la oración, sin duda alguna, nos permite disfrutar de muchos beneficios, y veamos unos cuantos de estos beneficios. Hay muchos, pero traje a colación unos cuantos. Mateo 6:6 dice de la siguiente manera, para todos, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Palabras mecánicas, palabras rituales, palabras que no salen del corazón, no son honestas. Por lo tanto, son palabrerías delante de Dios. Alguien las escribió y estas personas las están repitiendo. No son personas que a la hora de orar con el Señor, de tener una comunión con el Señor, son oraciones que no transmiten un mensaje propio hablando de la persona. Para reflexionar, hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué ganó nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración? Habíamos puesto a nuestro Señor Jesucristo en ejemplo, pero ¿qué ganó nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración? La misma Biblia nos responde. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué ganó? Él lo consideró como una manera de obtener fortaleza. Esto también nosotros debemos buscarlo para obtener fortaleza. Mateo 26:8 nos dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Nuestro Señor Jesucristo se estaba enfrentando a una situación difícil, pero encontró en medio de la oración esa fortaleza a través del Padre. Él entendía que esta comunión, que esta obediencia, que este propósito que él tenía para con toda la humanidad y era necesaria para cumplirse. Jesús también obtuvo sabiduría valiosa a través de la oración. Nosotros también debemos hallar la sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para obtener esa sabiduría que nos hace falta muchas veces a la hora de tomar decisiones, a la hora de enfrentar cualquier situación difícil de la vida, como bien habíamos mencionado anteriormente. Lucas 6, versículos 12, 13, nos da un claro ejemplo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, lo cual también llamó apóstoles. Una decisión muy sabia. Sabía nuestro Señor Jesucristo lo que él estaba haciendo por medio de la guianza del Padre. Ahora, hemos visto varios puntos concernientes al propósito de la oración. Me gustaría hacerle unas diferentes preguntas después que me pregunten a mí. Una pregunta a modo de reflexión. ¿Cuánto tiempo le dedicas en la noche en oración a Dios? Ellas pasan 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando en las noches, en el día, a cualquier hora, al Padre Celestial cuando oras con Él? ¿Eres de los que oran acostado y de repente te sorprende el sueño cuando te levantas? Amén. Uy, se pasó el tiempo. Te coge el sueño, te aburre. ¿Cómo son tus oraciones en estos momentos?
son mecánicas o fluyen a medida que te sumerges en él. ¿En qué grupo estás tú? ¿Solo oras cuando necesitas algo? ¿Cuál es el objetivo de tu oración? ¿Por qué te diriges al Padre? ¿Te gusta orar? ¿Lo disfrutas? ¿Cómo aprovechas tu tiempo a solas con Cristo? Otra pregunta es, ¿tus oraciones son consecuentes con tu vida, con tus frutos, con tu crecimiento espiritual? ¿Se refleja en tus oraciones? Y por último, ¿te has fijado si estás si estás orando con fines egoístas? Es decir, si tus oraciones están alineadas a la voluntad del Padre o a tu voluntad. Analicemos por esta pregunta, no es necesario que la responda. Dicho lo anterior, cuando pensamos en Jesús, lo primero que se viene a nuestra mente era su vida en relación con el Padre a través de la oración. Por ende, poner en práctica estas disciplinas espirituales nos ayudan para bien, nos benefician, moldean nuestro carácter. En ella adoramos y alabamos a Dios. Nos da razones poderosas que es vivir como Cristo vivió, como así lo hizo, de caminar como Él lo hizo, de hablar como Él, de pensar como Cristo, de tener la mente de Cristo. En pocas palabras, de ir muriendo cada día a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, la cual nuestro amado venció por nosotros para que el Cristo resucitado y vencedor crezca en nosotros. Con respecto al primer punto, consideremos ahora nuestra segunda pregunta, ya para casi terminar. La importancia del Espíritu Santo en la oración del creyente. ¿Cuál es la importancia, el rol, el papel del Espíritu Santo a la hora de cuando nosotros nos dirigimos al Padre? Una ayuda sin duda alguna, ¿verdad? Miremos para sostenernos, para basarnos en Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De acuerdo con Efesios 6, 18 que acabamos de leer, la oración es hecha en el Espíritu. El mismo Espíritu Santo es quien ayuda al cristiano a orar. El mismo Espíritu Santo es quien ayuda al cristiano, quien dirige en las oraciones a todo creyente, nos guía. ¿Por qué? Porque Él es quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos hace clamar como el Hijo clama al Padre. Gálatas 4:6 lo dice, lo sustenta. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Lo mejor de todo es que el mismo Espíritu Santo, al nosotros orar, trae a nuestras mentes las palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos la palabra, cuando meditamos en la palabra y cuando oramos de una manera bíblica, conforme a la voluntad de Dios, definitivamente el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente toda palabra para que seamos por naturaleza, para que por naturaleza nuestra oración fluya y podamos tener una conversación amena con nuestro Creador. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Somos olvidadizos, meditemos en la palabra, leámoslo de una manera seria, meditemos en ella y pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, nos capacite para que podamos a la hora de entender la palabra y a la hora de dirigirnos al Padre, hacerlo de una manera consecuente
con lo que venimos estudiando, que sea de una manera clara. Además de ser respaldado por la guía del Espíritu Santo para que nuestras oraciones no estén puestas en las cosas temporales, sino en las eternas. A veces nuestras oraciones se basan en cosas temporales, en nuestro momento. Miramos las cosas que son pasajeras, pero nuestra mirada no está puesta en las cosas eternas. Esto se debe porque muchas veces no tenemos unos hábitos de disciplina en cuanto a la oración, la lectura de la palabra y sobre todo la meditación de la palabra. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que el convierten en personas piadosas, pues en ella el creyente voluntariamente se deja moldear por el Espíritu Santo. Para todas las personas que están empezando, las personas que nos ven a través de la transmisión, sin importar cuál débil sea o cuál frágil sea tu oración, aunque no sepas, usted puede aprender a desarrollarlo mucho más, porque la Biblia nos dice que tenemos que orar para la gloria de Dios, en su voluntad, en fe, en el nombre de Jesús, con persistencia para orar como se espera. Este ejercicio no se va a lograr de la noche a la mañana de manera eficaz. Tenemos que decir como los discípulos dijeron. Por último, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mis hermanos, esto ha sido toda la enseñanza por hoy. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. ¿Alguna pregunta? A manera de aporte, en una ocasión le preguntaron a Charles Spurgeon, sabiendo de que, como vimos el tema pasado, la importancia de el estudio y la meditación de la palabra de Dios, cuán importante es, y ahora vimos la importancia de la oración, le preguntaron a Spurgeon, ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia o es más importante orar? ¿Quién se atreve a dar la respuesta? Seguro. Spurgeon respondió con otra pregunta. ¿Qué es más importante para vivir? ¿Inhalar o exhalar? Van de la mano, así es. Bueno, mis hermanos, ¿no hay preguntas? Bueno, continuamos. Para los anuncios. Como todos sabemos, ya están en el país las vacunas, ya están vacunando a la parte médica, ya comenzaron la fase de los adultos mayores. Igual tenemos que seguir guardando las medidas de bioseguridad. No se nos olvide eso. También recordamos que los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro estudio de día de oración y estudio de la confesión de fe.
vía online por Facebook Live. También recordamos que los domingos nos reunimos empezando a las 9:30. Una vez más recordamos la canasta del amor. Todos aquellos hermanos que a su bien sientan en su corazón participar, traer alimentos no perecederos para distribuirlos en la iglesia. Y por último, hermanos, tenemos 15 minuticos de descanso. Dios les bendiga.